estamos con James Rodríguez, abogado constitucionalista, y por supuesto le damos la más cordial bienvenida, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Encantado de estar con ustedes este día. Muchísimas gracias por acompañarnos. El día de hoy vamos a hablar sobre nuestros líderes políticos y por supuesto cómo enfrentan la justicia y, ojo, el impacto que esto genera en las organizaciones políticas y en la confianza del ciudadano. Estamos en una coyuntura un poco accidentada. Doctor Rodríguez, ¿qué le parece a usted lo que está pasando a nivel de corrupción, ¿no? Por supuesto, es muy lamentable de que muchos líderes políticos hayan decepcionado el voto de su electorado, ¿no? Y precisamente esta decepción se demuestra, pues, finalmente en la desaprobación que tienen tanto los líderes como también muchas veces el Congreso de la República. Y ellos tienen que enfrentarlo, obviamente, de la mejor manera que a ellos les convenga, buscando salidas legales y justificaciones. Pero nada tiene justificación con respecto a la decepción, con respecto al pueblo y a lo que ellos, lamentablemente, están siendo investigados por temas de corrupción. Por supuesto, el pueblo, bueno, que espera, ojo, acciones concretas en este momento, ¿no? Así como se piden obras y se pide mayor inversión en educación y en salud, en este momento no se quiere impunidad, por ejemplo. Ahora, ¿puede haber un peligro allí en ese reto por de repente sentenciar antes de tiempo? No, tiene que haber siempre un proceso justo, un debido proceso y la presunción de inocencia. Es pues los llamados por ley, los jueces de los tribunales y el Poder Judicial, quien finalmente van a encontrar responsabilidad en los líderes políticos o una absolución si es que son inocentes. Pero lamentablemente, frente a los indicios graves y sobre todo los elementos de convicción y pruebas que los medios de comunicación están difundiendo y han podido acreditar, tanto la ruta del dinero, tanto las versiones de los directivos de las empresas, agendas, documentos, allanamientos en casas de los líderes políticos donde se han encontrado, así es, ¿no? Se han encontrado documentos incriminatorios y que demuestran de que efectivamente ha habido negociados. Esto no hace más que decepcionar al electorado y finalmente es la justicia y el Poder Judicial, obviamente también con la Fiscalía especializada, los llamados por ley para poder encontrarles responsabilidad, pero con debido proceso, con un juicio justo, y no hay mejor sanción que la sanción moral, con la forma de poder rechazar estos actos de corrupción que no deben volver a sucederse. No puede haber desarrollo con corrupción, porque mucho dinero se va en estos actos de corrupción desviados hacia otros países o los guardan en sus propios, ámbitos de poder administrarlos. Y estamos negando con estos actos de corrupción generar escuelas, hospitales. Es increíble cómo, claro, el costo es muy alto, ¿no? Cómo podemos poder ver niños que cruzan un puente en la sierra de Perú con una soguilla para poder acudir a su centro de estudios, mientras que muchos líderes políticos gozan de los millones de dólares que han recibido. Por supuesto, hagamos un breve repaso sobre la situación de algunos de nuestros expresidentes, por ejemplo. ¿Qué pasa con el señor Ollanta Humala, ¿no? Y con su esposa Nadine Heredia? ¿Cuándo terminaría la investigación preparatoria, ¿no? ¿Y en qué otras acciones, digamos, debería enmarcarse? Lamentablemente ha habido un poco de desidia en relación a la Fiscalía, porque la Fiscalía ya debió haber generado una acusación fiscal que da inicio a un juicio oral, previa a un control de acusación. Claro, y muchos se preguntan cuándo va a venir esa acusación. ¿Cuándo va a venir esa acusación? Efectivamente. Entonces, lo que ha generado el Tribunal Constitucional con el último habeas corpus que ha favorecido a Ollanta y Nadine, ha demarcado claramente un aspecto importante, que va a haber prisión preventiva cuando haya flagrancia de delito o suficiencia probatoria que acrediten de forma casi determinante la responsabilidad. Ya no vienen los indicios, ya no vienen las sospechas, ya no vienen las pruebas, digamos, que no pueden demostrar contundentemente. En este caso, ahora, no le queda más que al Poder Judicial acatar la orden del Tribunal Constitucional y darles libertad. Pero eso no significa que sean inocentes. Eso no significa no los exime de responsabilidad. Solamente penal, que van a ser juzgados en libertad. Pero pues, si vamos a irnos con el criterio y la lógica que las personas nos están viendo, si tenemos la versión
de los directivos máximos de Odebrecht, si tenemos las agendas, si tenemos las testimoniales, si tenemos todos los indicios de que hay un enriquecimiento, creo que ahora tienen 3 inmuebles, hay un desbalance patrimonial que es una pericia que la Fiscalía ha determinado en el proceso de Ollanta y Nadine, un desbalance patrimonial, o sea, un enriquecimiento ilícito. Yo creo que son pruebas más que suficientes como para poder empezar un juicio oral, ¿no? O indicios que tienen que ser relacionados con pruebas, ¿no? Directas. Rebatidos en un proceso oral, pero el tiempo hace que se dilate y ellos van a buscar la salida política y buscarse cómo salir de este problema, ¿no? Ahora, sobre ese habeas corpus, ¿no?, que digamos terminó con la prisión preventiva del expresidente Ollanta Humala y la ex primera dama Nadine Heredia, se habla también del habeas corpus presentado por el expresidente Alejandro Toledo, y mucha gente tiene temor cuando ese habeas corpus, me parece, ya ha sido rechazado en otras ocasiones y digamos ningún caso se relaciona directamente con el otro. Efectivamente, pero hay un punto en el proceso o en el derecho constitucional. El habeas corpus es una de las pocas demandas que se pueden presentar en forma reiterada hasta que nuestro derecho no sea recibido o no sea reconocido, pero con nuevos argumentos. Tendría el señor Alejandro Toledo que presentar un habeas corpus con nuevos elementos que lo puedan desvincular de los hechos delictuosos o del peligro procesal, el peligro de fuga. Pero va a ser un poco difícil porque él sigue pues asilado o escondido en otro país. En condición de prófugo, ¿no? Sin responder a la justicia. Porque hay un requerimiento formal de la justicia que está siendo requerido y él no está acudiendo. En conclusión, va a ser un poco difícil que pueda ser atendido un habeas corpus nuevamente. Y los peruanos se preguntan hasta cuándo se va a dilatar esta situación, o se dilataría esta situación y quiénes tendrían que actuar. Si tomamos un punto de partida, en el Brasil ya hay presidentes sentenciados, directivos de las empresas, de los partidos políticos, purgando condena efectiva por estos actos de corrupción. Y aquí en nuestro país todavía estamos en la investigación preparatoria, que los habeas corpus o que todavía no están los juicios para poder iniciarse un debate oral. Esto tiene pues algunos responsables, tanto en la Fiscalía como en el Poder Judicial. No hay peor injusticia que la que puede emanar de la propia justicia. El pueblo, el derecho de juzgar y de sancionar emana del pueblo, el poder viene del pueblo. Pero cuando es decepcionado, lamentablemente, pues los jueces o los que trabajan en el Poder Judicial o el presidente, pues tiene que tomar acciones inmediatas para que no haya impunidad. Así también pasa con otros presidentes pues que lamentablemente están buscando la prescripción. Y ojo que ante la falta de justicia o frente a esos dilatamientos que usted menciona, el ciudadano ya no es el mismo que hace 20 años, ¿no? Se presenta ahora mucho más activo, ¿no? Y atento a lo que está mejor, a nuestra realidad, porque claro, está mucho más comunicado también, ¿no? Y sintonizado con lo que pasa. La telefonía, la internet, hace pues que haya una mejor comunicación e información. Quizá no comprensión, ojo, de los hechos, y por eso que es importante que esté usted aquí, pero sí hay, digamos, la predisposición a saber qué está pasando. Y eso es bueno, ¿no? Ya el ciudadano se está mostrando con mayor interés en saber qué es lo que está sucediendo con sus líderes políticos. Pero creemos que la justicia debe actuar de una forma rápida y eficiente, ¿no? Una justicia rápida, una justicia eficiente es una justicia que va a tener un resultado concreto y un resultado no solamente para el expediente, sino también para la opinión pública. Porque cuando hay impunidad, hay mucha gente que dice, ¿no? Si ellos han robado, ¿por qué yo no voy a poder robar? No voy a poder hacer lo mismo, no va a pasar nada, ¿no? Va a haber una impunidad y va a quedarse ahí en el tiempo. Formo en mi partido político, me declaro perseguido político, me asilo en una embajada y ya después a gozar de los millones que he podido apoderarme ilícitamente, ¿no? Bueno, la Fiscalía espera recibir esta semana, dicen, información de los software de Odebrecht, ¿no? El Ministerio Público estima que en esos servidores se registran operaciones por más de 3.000 millones de dólares y la data podría servir para los casos de Keiko Fujimori y Ollanta Humala. Y vamos ahora con la señora Fujimori, ¿no? ¿Qué pasaría con ella frente justamente al excarcelamiento del señor Ollanta Humala? Lamentablemente muchos líderes políticos se van a acoger a esta salida del Tribunal Constitucional en relación a la prisión preventiva y van a querer buscar la salida política para poder dilatar los procesos judiciales, ya tanto para caer en la prescripción o declararse perseguidos políticos o tratar de confundir a la opinión pública frente a los actos que deben responder no solamente a su electorado, sino por extensión a todo el país. En consecuencia, cuando haya impunidad,
hay una forma y una desazón, y hay un desconcierto en la población de que cómo es posible de que puedan robarse tantos millones de dólares o enriquecerse ilícitamente y que acá no pase nada. Esta impunidad, esta sensación de impunidad y que en nuestro país no hay justicia, es una mala señal, tanto del Ministerio Público como del Poder Judicial, de que no se están haciendo las cosas como tienen que hacerse. Una mala señal y una oportunidad, ¿no?, para corregir justamente ese comportamiento. Sobre la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, hay que recordar, bueno, ella es investigada por el presunto financiamiento irregular de sus campañas y, ojo, la Fiscalía no solo va a investigar los aportes de OAS y Odebrecht a la revocatoria, sino que hará lo mismo con respecto a la campaña de reelección en el 2014. Es cierto, y este es un tema que no ha ido avanzando como la gente esperaba. Pero ya no vemos mucha ya no vemos información, nada, ¿no? mucha acción por parte de la Fiscalía y por parte del Poder Judicial, ¿no? Yo creo que ya esta líder política, Susana Villarán, ya debería estar con una investigación preparatoria culminada y ya iniciarse un juicio oral, porque está probado que ha recibido dinero, ¿no? O sea, están en las operaciones de la Caja 2 de Odebrecht, en donde se acredita que ha habido dinero pues para su campaña electoral. Y qué mejor prueba de esto, ¿no? Qué forma de poder dilatar este proceso y esta, como vuelvo a repetir, esta mala sensación que tiene la ciudadanía de la impunidad, ¿no? Es decir, en nuestro país un líder político entra pues para enriquecerse o para poder beneficiarse tanto de los aportes como de los contratos y de todos los negociados que pueden hacer cuando están en el cargo, y después, bien, gracias. Ahora, como vemos en ese repaso, cada uno de los casos se relaciona justamente a financiamiento partidario. Así es. ¿No? Digamos, al dinero que ingresa a campañas, al dinero que hace posible que muchos candidatos incluso sean elegidos, porque dicen que mientras más dinero hay mayor posibilidad seguramente de generar un impacto en el ciudadano. Es muy cierto, pero no es ilegal digamos, el apoyar a una candidatura, el poder aportar a una candidatura cuando la ley de partidos políticos así lo regula. Exacto. Y si lo hacemos dentro de los alcances de la ley, no tenemos por qué decir que es ilegal. Lo que es ilegal es, primero, negarlo y recibirlo de una empresa o de unos fondos ilícitos. Y si no lo ponemos en la contabilidad, no lo declaramos, ya viene a ser un lavado de activos, como ha pasado en el caso de Ollanta-Humala, Nadine y otros partidos políticos. Entonces, eso es lo irregular. Eso es lo que el Jurado Nacional de Elecciones y también la OMPE debe controlar, ¿no?, de una manera más objetiva, para que esto, pues, la ley se cumpla. La ley está dada. Ahora, para que esto se dé, la ley está dada, sin embargo, necesita modificaciones y ajustes, porque no funciona en la práctica, ¿no? El Jurado Nacional de Elecciones se ha presentado incluso el proyecto de ley del Código Electoral. He podido verlo, ¿no?, con mucha y a usted como abogado constitucionalista yo le consulto, ¿no?, ¿cómo ayudaría, ¿no?, a esta coyuntura, a este escenario, hablando propiamente de financiamiento ilegal, si es que lo hubiese, ¿no?, una mejor reforma? Una reforma y una acción por parte de las autoridades, las llamadas por ley. La Policía Fiscal, la Fiscalía de Lavado de Activos y el Poder Judicial son los llamados por ley para garantizar que esta ley se cumpla, ¿no? Es un principio jurídico de dura ex lex, sec ex lex. La ley es dura, pero es la ley. Pero lamentablemente muchos partidos políticos no lo cumplen y tratan de sacarle, como se dice, ¿no?, la forma de engañar, ¿no?, a la ley para poder beneficiarse, recibir dinero y finalmente no declararlo y tomarlo como su patrimonio personal, guardarlo y que después que pase la campaña lo vuelven pues a utilizar en sus propias, digamos, sus propios beneficios. Bueno, entendemos además, claro, que la ley está allí, se tiene que respetar, obviamente, se puede modificar, se puede ajustar, pero tampoco conforma pues una fórmula perfecta para eliminar la corrupción. Lamentablemente se ha sistematizado. La corrupción es un tema de valores y un tema de principios. Cuando nosotros sepamos de que un acto de corrupción va a quitarle la oportunidad a un niño para que se alimente, o que se atienda en un hospital, o que puede estudiar, y tengamos los valores que los padres debemos que dar a nuestros hijos desde el mismo hogar, y que sepamos que nuestro país no va a salir de la situación como está, de donde está, mientras perdure este ambiente de corrupción, de mafia, de impunidad, lamentablemente va a ser muy difícil que en un gobierno o en dos tengamos una salida para la situación que estamos. El problema del Perú es un problema de valores, de generación, un problema de actitud y un problema que nosotros tenemos que enfrentarlo con nuestras propias acciones.
en la educación de nuestros hijos, en los valores de nuestros hijos, y cuando salgan pues a laborar, cuando salgan a trabajar y cuando pertenezcan a un partido político, que sea para servir al ciudadano y no para servirse de él. Muy bien, bueno, muchísimas gracias, a ustedes, doctor, por habernos acompañado. Hemos conversado con el doctor James Rodríguez, abogado constitucionalista. Hacemos una pausa, no se muevan, retornamos con mucho más aquí en JN Noticias.